Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Imagínense, escuchen esta frase. Santa María es el hueso de los huesos de Dios. Es la carne de la carne de Dios. Una frase que podríamos decir ha sido muy popular y muy conocida porque sin duda el dolor que Santa María sintió al pie de la cruz, viendo a ese que era carne de su carne, corazón de su corazón, hueso de sus huesos, es incomparable. Pero aquí se da, iba a decir, casi la inversa de aquella exclamación de Adán. Esta sí, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues Dios puede decir lo mismo de Santa María y no arrepentirse de haberla creado. Un saludo cordial, cordial para todos los que nos siguen a través de los distintos medios, a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco, amplitud modulada, y también para aquellos que lo hacen a través del canal 27 UHF, tanto en la ciudad imperial como en la ciudad blanca, y allí en la ciudad blanca también a los que nos siguen a través de Cable Amigo. Bienvenido a todos, una alegría poder compartir este espacio. Es un programa pregrabado, no estamos en vivo y en directo, pero con la alegría de poder compartir este rato con ustedes. Estamos con la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando a la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida una vez más a nuestros programas. Con mucho gusto, gracias por invitarme. La hermana hoy viene con un caso forense. Yo cuando me dijo, vamos a hablar de... Pero yo, hermana, por favor, estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando de muerte y de medicina forense. ¿Qué es lo que nos ha traído, por favor? Pues mire, muy sencillo. Es que justamente la espiritualidad, nuestra espiritualidad, se centra en la figura de un crucificado, alguien a quien asesinaron, y que muchas veces se pone en duda de que si ha sido realmente histórico o no, y ese ser crucificado, un hombre verdadero, que también es verdadero Dios, pues la única manera de comprobarlo pues es con un expediente forense. Claro, pero ¿cómo vamos a comprobarlo con un expediente forense si no tenemos cuerpo? Nuestra fe nos dice que Jesucristo ha resucitado y que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado y no estuviese con su cuerpo ahora en el cielo. Ciertamente, pero es que nosotros podemos, con todo lo que dice la Sagrada Escritura y todo lo que es el procedimiento de una crucifixión, se puede saber exactamente cómo ha sido, cómo pudo haber sido la muerte de Cristo, aparte de que después de eso Nerón, si mal no recuerdo, crucificó no sé cuántos cristianos y luego les prendió fuego para iluminar a toda Roma. Entonces sí se puede saber cuál fue en realidad la agonía de ese Cristo que murió por nosotros y que casi nunca pensamos en él desde este punto de vista, ¿no? Vamos a verlo desde la medicina forense. Esto me hace acordar también a un recorte que muchas veces le escuché al padre Molina, de un doctor, Pierre Barbet. Impresionante. Famoso, impresionante. Él lo hace el estudio a través de la sábana santa. Exactamente, es que a raíz de ese estudio se empezó a hacer todo lo que es la sindonología de la sábana santa de Turín, que ahí luego se empezó a hacer la clasificación entre sudario y sábana santa, porque antes se entendía sudario pues toda la síndone, o sea, toda la sábana que cubre a Cristo, y no, un sudario era solamente en el rostro, y es la reliquia que se quiere, que se estudia todavía,
y que se da a entender que está en Asturias, en España, en la Catedral de Oviedo. Pues vamos a enterarnos de todo esto y fíjense que este artículo está tomado de Religión en Libertad, ¿no? No, este es de Así Prensa, pero Así en su canal extranjero, en el americano. La hermana sabe traducir y por eso da gusto trabajar con gente tan instruida. El forense José Antonio Lorente ha analizado, a raíz de la polémica desatada por la película de Mel Gibson, La Pasión, las agresiones recibidas durante las últimas 8 horas de vida de Cristo. Muestra que le causaron un sufrimiento indescriptible y que tenían un propósito criminal. Yo recuerdo que Pierre Barbet, no he leído este informe a fondo, pero vale hacer la comparación. Pierre Barbet decía que en varias ocasiones Cristo tendría que haber muerto de un síncope. Ciertamente. Y sin embargo, o sea, médicamente era inexplicable que esa persona, después de haber padecido lo que padeció, siguiese con vida hasta el último instante. Sobre todo teniendo en cuenta la flagelación, que ahora lo va a describir también lo que es ese proceso, la flagelación que sufrió, porque no todos los crucificados eran flagelados antes de ser crucificados. Y a todo lo más, si eran flagelados, no lo eran como lo fue Jesucristo. Normalmente le daban los 40 menos 1 como para atontar un poco el cuerpo y que la persona, en cierta forma, fíjense, se dice que era un acto de clemencia, es decir, que sufriera menos estando en la cruz, porque iba a tener menos fuerza y iba a morir más pronto, ¿no? Porque un crucificado, que es otra de las cosas que le llamó la atención al centurión, son datos que están en la Sagrada Escritura, que se muera tan pronto. Los crucificados duraban días. Porque ciertamente cuando ya lo crucifican, lo que pasa es que eso no lo pone en la Sagrada Escritura, pero sí la piedad popular y la tradición sí lo tiene como de devoción, ¿no? Que Cristo, ya cuando se burlaron los soldados, le habían quitado, aunque el doctor Barbet dice que por 3 veces sufrió la coronación de espinas, porque para clavarlo en la cruz no hubiera podido tener el casquete. Si lo tuvo estando en la cruz, como se ve, son nuestras representaciones, quiere decir que para quitarle la ropa se la tuvieron que quitar y cuando ya le crucificaron se la volvieron a poner. Y es curioso porque tampoco a los crucificados los coronaban de espinas. O sea, el Señor tuvo más que un crucificado común, digámoslo, ¿no? Porque fue con saña, que es lo que aquí pone, que el propósito es determinar que fue realmente un acto criminal. Y vamos a este informe porque de verdad que es hermoso. Con el respeto y admiración que siempre me ha causado la figura de Jesús, especialmente marcada por mi condición de católico creyente, analizo desde una perspectiva estrictamente profesional, lo cual es muy bello, y en base a datos objetivos, ¿cuál podría haber sido, a la luz de los conocimientos de hoy, el resultado de la autopsia médico-forense de una persona que hubiese muerto tras sufrir las lesiones infligidas a Jesús? Todos los datos en los que me baso han sido obtenidos por José Manuel Vidal, corresponsal religioso de El Mundo, de las Sagradas Escrituras, por lo que nada se deja a la improvisación ni a la imaginación de los autores. Este es un punto, iba a decir, crucial en todo esto y es algo que tenemos que conocer y que tenemos que comprender. O sea, no estamos hablando de algo religioso, no estamos hablando de algo, bueno, esta es la piedad de este doctor y a ver qué sucede. Él se va a basar en datos objetivos que existen en escritos de aquella época y lo va a hacer de una manera profesional, es decir, me baso en los datos
y doy resultados. Esto me trae a colación algo que sucedió en la vida real. En un juicio se pone a un testigo y entonces este testigo comienza a dar datos justamente de la existencia real de Jesús, de la realidad de su pasión, y luego le dicen, bueno, usted lo que pasa es que es creyente y por eso da estos datos. Aquí está diciendo José Antonio Lorente que él es un católico practicante, pero curioso, esta persona dice, no, cuando yo comencé a estudiar todo esto era justamente para desenmascarar lo que yo creía que era la mentira católica. Cuando empiezo a leer las Sagradas Escrituras como profesional, él también era un forense y un criminólogo de primera línea, dice, me doy cuenta de que todo coincide, descoincidiendo de tal forma que demuestra que lo que cuentan es verdad. Uno se queda planchado. Sí. Es que la verdad, o sea, la verdad por sí, digamos, se hace publicidad, llamémoslo de alguna manera, porque lo que es, no se puede desmentir. Por más que yo quiera enmascararlo, como cuando los sacerdotes decían, bueno, ustedes digan, cuando le dijeron a los soldados que vinieron ustedes se quedaron dormidos, vinieron sus apóstoles y se lo robaron, y nosotros les pagamos. Y que dice la Sagrada Escritura que hasta hoy día sigue creyéndose eso. San Agustín sencillamente dice que vigilantes son esos que se quedan dormidos. Y que testigos. Que son testigos de que estando dormidos ven que se lo llevan. ¿Cómo supieron que fueron sus apóstoles si estaban dormidos? Es que todo es una realidad. Sea, la mentira tiene patas cortas. Y si los vieron, ¿cómo no hicieron nada? Porque es así, ¿no? Y es impresionante porque a mí también me impacta mucho, porque no solamente el Señor sufrió esto que ahora vamos a leer, sino que antes tuvo una agonía que podía haber sido de muerte. Es un fenómeno, el sudor de sangre, que sí existe, no es nada milagroso, pero que se da en casos de extremo terror. Así sería el dolor de nuestro Señor, que en ese momento que veía todo eso que iba a sufrir, y no solamente eso, sino todo el pecado que cargaba encima de sí, como alguien que le repugna las cosas y que lo ve encima, que sudó sangre. O sea que las venas claro, pequeñitas, los vasos capilares se rompieron y a través de los poros salió esa sangre, ¿no? Para que vayamos viendo. La autopsia forense va encaminada a determinar la causa de la muerte. Oiga, ¿cómo la causa de la muerte? No murió. Bueno, tranquilo, vamos a esperar. Y a las circunstancias de la misma, cuestiones a veces muy complejas. Como veremos a continuación, tras una breve introducción genérica a la autopsia médico-legal. La causa de la muerte en el contexto médico-legal es de dos tipos. Aquí comenzamos ya en la parte propiamente medicinal. Ambos estrechamente relacionados entre sí. La causa inmediata y la causa fundamental. La vida tiene un trípode vital que hace que la misma exista por el fundamento coordinado de las funciones cardíaca, respiratoria y nerviosa. El motivo por el cual cesa al menos una de estas tres funciones y acaba la vida es la causa inmediata de la muerte. Es decir, este se murió por un paro cardíaco, este se murió por un paro respiratorio, o este entró en un colapso y le dio la llamada muerte cerebral. Exacto, la muerte cerebral, y ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, sí. Muy bien. Así, por ejemplo, una persona que fallece de un infarto al miocardio tiene como causa inmediata la isquemia cardíaca con necrosis miocárdica.
Ahora vienen los Está nombres. muy bien, los nombres súper subidos. La hermana, lo que pasa es que como es una profesional en medicina, por eso nos trae esto para poder explicarnos. Y como causa fundamental, por ejemplo, una grave arteriosclerosis, es decir, endurecimiento de las venas, con reducción drástica de la luz y diámetro de una serie de arterias coronarias. Como se endurece, se estrecha. Sí. Estas causas se recogen siempre en los certificados médicos de defunción y en las declaraciones o informes de la autopsia. Aquí vamos dando pasos explicativos de cuáles pueden haber sido las causas de la muerte de Cristo. Inmediata. Vamos viendo las posibilidades de causa inmediata. Las circunstancias de la muerte tratan de explicar básicamente si la misma ha sido una muerte criminal, homicida, un accidente o una muerte suicida, es decir, yo mismo me doy la muerte, ya que este tipo de conclusiones son básicas para la investigación judicial. Si yo llego a la conclusión a través de los informes de que esto fue un suicidio, no tengo que buscar asesinos, porque la persona se dio la muerte a sí misma. Pero fíjense que esto, o sea, se puede estudiar de tal manera que incluso aunque yo quiera hacer parecer de que esto fue un suicidio, se sabe y se puede saber a ciencia cierta si en verdad fue o no lo fue, de acuerdo a unas determinadas características que se dan en el cadáver, de acuerdo a un asesinato, un suicidio o un accidente. Primero, la parte exterior, el examen externo, y posteriormente las cavidades y órganos internos ubicados en el cráneo, en el tórax y en el abdomen. Se usan cuantas técnicas complementarias y auxiliares sean necesarias. No voy a nombrar todo esto porque son términos impresionantes, ya que de estos datos no solo se puede deducir si la muerte es homicida o accidental, sino que a veces se consiguen datos sobre los autores del crimen o de ciertas lesiones, por ejemplo, recuperando algunas sustancias del cuerpo de una víctima que pueden servir para identificar el autor de dicha muerte. Y en otras ocasiones sirve hasta para identificar un cadáver previamente no identificado, por ejemplo, observando cicatrices, tatuajes, los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, muy bien, ¿y cómo van a hacer esto si no hay cadáver de Cristo? Pues sigamos, porque ahí está la respuesta, que sí se puede. Yo voy a explicar también un poco para que vayan entendiendo qué es lo que vamos leyendo. Miren, supongamos que aparece una lesión que me ha traspasado el corazón y que me ha causado la muerte, aparentemente, por ese traspaso del corazón. Las características de eso harían que la sangre en ese sector fuera de determinada manera, hubiese tanta abundancia, fuese así. Y es más, yo puedo decir si el que me apuñaló fue un diestro, fue un zurdo, si tenía tal o cual estatura de acuerdo a la Entonces, posición. Todo eso se puede saber a través de la medicina forense. Eso es lo que nos están explicando aquí y que yo quiero dejar un poquito como ya más claro, más... Exactamente. Vamos a suponer también se puede saber si cuando le dio la puñalada ya había muerto o estaba vivo. O estaba vivo. Eso es otro de los puntos, porque claro, nosotros decimos, bueno, pero si a Jesús lo atravesaron, murió de eso. Pero cuando lo atravesaron, ¿estaba muerto o estaba vivo? ¿Fue la lanza la que le causó la muerte o este individuo de verdad ya estaba muerto? Todo eso se puede saber a través de la medicina forense. Tengamos en cuenta una cosa, los que relataron en los evangelios, no todos eran médicos. Hay uno que sí, San Lucas. pero tampoco era un médico forense. No Claro. sabemos que sea médico forense. No. Estoy hablando de San Lucas, que la tradición, la historia dice de que era un médico o por lo menos tenía conocimiento de medicina, que también se quedan reflejados en muchos de los datos que da, sí. que muestran claramente de que está hablando alguien
o sea, que tiene una visión médica de la situación, ¿no? Y también hay una cosa, que los datos que se dan de un crimen, generalmente hay cosas, siempre se puede ver a través de la autopsia o del examen forense, pero no siempre. Cuando los cadáveres están calcinados, por ejemplo, ya no puedes ver mayor cosa. Pero sí se puede, por los datos externos, la postura que tenía, los golpes que recibió, sí se puede saber incluso cómo estaba sentado, si estaba de pie, si se fracturó antes de quemarse o lo que fuera, y todo eso se puede saber. Con los datos que nos da la Sagrada Escritura, este autor o este profesional médico forense puede ir viendo todo esto, y uno dirá, pero bueno, ¿y cómo los exámenes complementarios? Pues todos los estudios que se han hecho de la Sábana Santa de Turín. Ahí vamos. La autopsia. Vámonos aquí. He aquí, pues, la declaración de autopsia que podemos deducir con rigor de las descripciones encontradas en las Sagradas Escrituras, con mínimas licencias formales de estilo, nunca de contenido. ¿Ya? La autopsia. Sobre la mesa de la autopsia nos encontramos con un cadáver de un varón, aproximadamente de 30 a 35 años, identificado por un nutrido grupo de seguidores como Jesús de Nazaret, del que aseguran que tiene aproximadamente unos 33 años, que es hijo de José y de María, que ha sido crucificado tras ser condenado. En el examen externo se aprecia un buen estado físico, pese a las lesiones que ha sufrido. En la cabeza destacan múltiples pequeñas heridas punzantes, pinchazos, incisos, cortes, inciso contusas, es decir, cortes unidos a golpes o cortes producidos por instrumentos no cortantes. De disposición en forma de corona o de circunferencia que abarca la parte superior de la frente y se continúa hacia atrás por ambos lados de la cabeza, afectando a los huesos parietales, temporales y occipitales. O sea, es todo como un casquete. Un casquete. Muy bien. Las heridas son profundas, afectando a toda Lea la traducción, cuero cabelludo. Todo el cuero cabelludo. Y llegando hasta la tabla externa de los huesos mencionados. Es decir, estas heridas han punzado, traspasaron el cuero cabelludo y llegaron a penetrar incluso el hueso. ¿Usted alguna vez tuvo la posibilidad de fracturarse? Voy a darle una más sencilla. ¿Se dio alguna vez un golpecito en la rodilla? Oh, se ven muchas estrellitas. ¿Se dio alguna vez un golpecito en el codo? Ay. Duele, ¿verdad? ¿No ve uno las estrellas? ¿Qué sucedería si estuvieran golpeándole la rodilla continuamente o estuvieran golpeándole el codo continuamente? ¿Se pinchó alguna vez con un alfiler? Uf, doloroso, sí. ¿Cierto? ¿Qué sucedería si usted tuviera cientos de alfileres clavados en su cabecita? Y es que al llegar al hueso, a la dura madre, ahí se rompían y podían quedar dentro. De manera que el más mínimo movimiento producía dolor en toda la zona donde había entrado. Oh. ¿Seguimos? ¿Se atreven? Yo les invito a que hagamos una pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. Virgencita María, bendita seas con tu llegada. Dios se recrea, 5 estrellas tu nombre, Niña María, y
Y seguimos recorriendo este informe de autopsia. A consecuencia de las profundas hemorragias provocadas por las múltiples heridas, es de mencionar que casi todo el cabello se encuentra, en toda su longitud, empapado en sangre y con costras originadas al secarse. Todas las lesiones sufridas son compatibles con la que produciría una corona de espinas, como la que se describe de lleno en este cadáver, en este finado. Sí, fíjese, en el estudio que se hace del sudario de Oviedo, mejor dicho, bueno, que está en la Catedral de Oviedo y lo exponen, también consiguieron ver todas las heridas punzantes, porque es un sudario, es una tela no tan grande que se supone que cubrió el rostro de Cristo por las costumbres que se tenían en Palestina de enterrar a los muertos. No se podía tocar un cadáver, y menos un día en vísperas de una fiesta de solemne como era la Pascua judía. Entonces lo tocaban a través de los paños. Entonces, ese sudario que envolvió el rostro, que es donde más se ve las manchas de sangre, cubrió parte de la cabeza. Y la manera en que está puesta, digamos, las manchas como de corona coinciden con las que tiene la sábana santa de Turín. Y es impresionante porque uno dice, bueno, hay una pequeña, digamos, mínima desviación, pero coinciden. Luego, ese cadáver de la sábana santa es el mismo y tuvo una corona de espinas, algo punzante. Y es lo que coincide con este informe, porque todo el cabello era un amasijo de sangre. Cuando ellos lo cogen para trasladarlo, al cubrirle el rostro, toda la parte de la nuca, en la que sujetaron en la parte de la nuca del pelo, todo digamos, el cierre del paño, ¿no? Del sudario. Y es la parte que se ve toda manchada, vamos, coágulos de sangre, costra, que era por donde cogieron al Señor, por la cabeza, en la parte de atrás, y donde sujetaron el paño en el pelo, que quedó hecho así como la forma de un cono, imagínense, o sea, y luego se lo sacaron para cuando le cubrieron con la sábana santa. Para que veamos, podríamos decir, lo magnífico de esta realidad, porque toda su sangre dada por ti y dada por mí, toda, pero toda, sigamos leyendo y ya verás que sí, toda. En el tronco, tanto en su parte anterior, el pecho, como en su parte posterior, la espalda, se aprecian múltiples lesiones por donde predominan las contusiones de forma de equimosis, equimomas y hematomas. Ahora la hermana nos va a describir todo esto. Sí, es que la equimosis es cuando uno se golpea y queda como rasguñado, que levanta un poco de piel. Los equimomas es cuando hay el golpe y se hace cardenal fuerte, y los hematomas son los que son cuando uno se da ese golpe, el moradito, que queda así. Algunas de ellas de carácter longitudinal en forma de figura que reducen los objetos que reproducen los objetos que la produjeron. Muy probablemente por una o varios flagellum, especie de látigo de correas con tiras. Por la violencia de los golpes, por la reiteración de los mismos en ciertas zonas, se ha producido soluciones de continuidad. Es decir, en cierta forma, pues, una herida sobre otra herida sobre otra herida ha hecho que se profundice más, que se vea como el golpe amplificado en distintas posiciones, y todo eso va dando también una idea de cuántos golpes puede haber recibido esa persona. Es así. Apareciendo heridas contusas longitudinales, arañazos superficiales, arañazos profundos, donde aparece la sangre.
En algunos puntos del cuerpo las heridas contusas son especialmente profundas, produciendo un gran desgarramiento muscular y también hemorragias profusas. Todas estas lesiones predominan sobre todo en la parte posterior del tronco. Finalmente, en la zona costal derecha, anterolateral. En la parte lateral, destaca una herida incisa profunda, con evidentes signos de haber producido una abundante hemorragia. Y aquí algunos dijeron, no, con esto de que le arrancaron un pedazo con el flagelo, aquí Mel Gibson lo que quiso es echar sangre por todos los costados como suele hacer él. Aquí se ve, dentro de la sínode, que sí es verdad esto. Es cierto, y también, o sea, hay que tener en cuenta el tipo de flagelo que era, aparte de las correas, que una correa cuando algo te roza, corta, el flagrum, si mal no recuerdo, tenía en las puntas bolitas y piedritas y huesitos. Y entonces eso, al golpear, como que machacaba la carne, y en algunos casos esos mismos huesitos rompían la piel y al tironear la correa arrancaba y producían pues esos como arañazos de garra, no el arañazo de un gatito, tipo garra, imagínense, que rasgan toda la piel y arrancan, y es lo que se ve en la película, ¿no? Y también esto que cuando se aprecia, que dice una herida profunda, incisa, o sea, que es que ha penetrado, puede ser que también se refiera a la lanzada, porque está hablando de las huellas, digamos, las huellas que se ven en el tronco, en la parte externa. O sea, le está describiendo lo que él ve en un cadáver externamente. Entonces ve una herida incisa en la parte anterolateral, o sea, es de lado, pero hacia adelante. Que se entiende que a Cristo no lo lanzaron por el lado izquierdo, como piensa la gente, fue por el lado derecho. La lanza le atravesó aquí y llegó hasta el corazón. Tengamos en cuenta de que un soldado romano sabía perfectamente por dónde hacer penetrar la lanza para llegar al corazón, porque era su especialidad. La especialidad de ellos era matar. Y aparte estaban acostumbrados a que el contrincante llevara escudo en la izquierda que protegía justamente su corazón, porque una flechazo o lo que fuera, el escudo siempre estaba así, con lo cual ellos lanceaban por la derecha. Y por esa razón es que, claro, cuando le dicen comprueba lo que se ve en la película y le tira la lanza, lanceó por la derecha, que es como estaba acostumbrado. En el examen interno se aprecian signos propios de hipoxia, anoxia y hemorragia masiva, shock hipovolémico con palidez de mucosas y de órganos internos como los pulmones, el hígado y los riñones. Además se encuentra una cantidad muy limitada de sangre en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos arteriovenosos. Existirían signos de asfixia en el cerebro y pulmones, y todo ello compatible con una agonía prolongada. La de las 3 horas. Impresionante. Ciertamente lo que le pasó internamente, o sea, es más desastroso que lo que se ve de fuera. Es un poco lo que con toda esta descripción quiere decir, ¿no? Vamos ahora a hacer una serie de razonamientos llamados consideraciones médico-legales, lo que se puede leer antes de concluir con las circunstancias de la muerte. Comenzamos constatando que no se han descrito lesiones mortales. Hasta que esta persona muere en la cruz, no hay lesiones mortales. O sea, que aquellas que por afectar en un órgano o función vital son causa inmediata y fundamental de la muerte. Todo ello nos lleva a considerar la muerte de Jesús como el resultado de un largo proceso agónico. Desde las 9 de la noche del jueves 12
al acabar la última cena y ser detenido, hasta las 3 de la tarde del viernes 13, en que murió. Transcurren un total nada más y nada menos que 18 horas de agonía, sufridas por ti, sufridas por mí. Desde el momento de su detención parece que no ingirió ningún tipo de alimento o líquido. Los castigos, excepto los bastonazos propiciados por un criado de Caifás poco después de su detención, comenzaron sobre las 7 de la mañana del viernes, por lo que hasta el momento de la muerte transcurren unas 8 horas. Las otras lesiones proceden de la flagelación y son múltiples latigazos en el pecho y la espalda. Estas lesiones provocan hemorragias que en principio no tienen por qué ser profusas al no ser profundas y por tanto no afectan grandes arterias y venas. Aquí vamos haciendo ya como, o sea, sacando conclusiones, ¿no? Sí. O sea, aquí ya... Y ya no de lo hay... que vieron por dentro y por fuera, pues ya están las conclusiones de lo que sucedió ese fatal día, ¿no? Sin embargo, al hacer una extensión muy amplia del cuerpo, del pecho, de la espalda, la pérdida sanguínea se va acumulando y puede ser significativa. Pudieron producir a lo largo de las más de 8 horas de castigo la pérdida de 1 o 2 litros de sangre y plasma. Sinceramente no creemos que se pudiese perder más, ya que esas lesiones en vasos de diámetro pequeño y mediano tienden a cerrarse por sí mismas, ¿no? Es decir, esto provoca una pérdida de sangre que puede estar entre 1 y 2 litros de sangre, pero a pesar de eso, como las lesiones se van cerrando, pues entonces, pero tengamos en cuenta una cosa, se me van cerrando las lesiones, yo tengo puesta la ropa, llego antes de la crucifixión y me quitan la ropa, las heridas que estaban adheridas a la ropa después de la flagelación vuelven a abrirse y vuelven a sangrar nuevamente. Eso es. Por eso estaba él todo sangrante en la cruz. Y hay una cosa muy bella que decía Pierre Barbet. ¿Usted alguna vez ha tenido una venda sobre una herida, una curita? Cuando usted se la saca despacito o echa mucha agua oxigenada para que se ablande la sangre que está pegada y de esa manera no sufrir. Arránquese usted de cuajo esa venda y dígame lo que siente. Ve las estrellas, ¿sí o no? Eso nos pasa a todos. Imagínense usted que esa venda esté sobre todo su cuerpo y sin agua oxigenada de por medio, sin ningún tipo de miramientos, le saquen a usted hacia arriba su ropa, porque tengamos en cuenta que no se la arrancaron, no se la rasgaron. Es uno de los detalles que a mí me llama la atención en la película de Mel Gibson. Sí, se ve que como que se rompe. Su túnica fue sorteada porque era incosútil y no quisieron romperla. Sí. Es decir, se la jalaron hacia arriba y eso le tiene que haber provocado, dice Pierre Barbet, que eso hubiese sido suficiente para provocar un síncope y quedar ahí del dolor. Sí, porque junto a eso, justamente también dice él que le arrancaron antes la corona para poderle quitar la túnica, que no se rasgara. Impresionante, ¿no? Vayamos viendo, y esto es algo que quiero detenerme también aquí un poquito antes de ir a una pausa. Todo esto que estamos describiendo, oiga, pero ustedes, ¿por qué se ponen con esto tan pesado? Todo esto que estamos describiendo es para que caigamos en la cuenta de lo que Cristo padeció por mí, incluso a los ojos de un forense, es decir, a los ojos profesionales de una persona que hoy, con los datos que tenemos en la medicina forense, nos puede acercar un alcance del sufrimiento que tuvo esta persona que ha padecido por ti y ha padecido por mí.
ciertamente. Y hay que tener en cuenta, o sea, uno cuando en la época de Jesús y en los primeros siglos del cristianismo se le decía murió crucificado, todos sabían de qué iba y todos sabían el dolor que eso implicaba. Hoy, como nos lo ponemos tan light, tan guapo el Cristo crucificado, con poquita sangre, que esté todo muy... Sí, no sabemos el calibre de ese dolor, nos parece que es solo que nos claven las manos y los pies, y lo que eso implica y lo que eso trajo para el Señor y esa oferta de amor en esa cruz que dio Él por nosotros al Padre, porque seríamos nosotros los que deberíamos morir así por nuestros pecados, lo hizo Él que no pecó. Yo les invito a que hagamos una pausa. Enseguida retornamos, no se vayan, porque todavía nos queda una parte muy importante. Estamos junto a ti. Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré tus promesas y esperaré en ti. Pacientemente esperé al Señor. Y Él me oyó. Me concedió los deseos de mi corazón en su fidelidad. Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti. Tan masiva cantidad de golpes en el tórax es también causa de gran dolor y enorme y de incalificable sufrimiento. Tenemos ahí muchísimo dolor. A esto hay que unir que por la postura que existe en la cruz, donde el cuerpo cuelga ligeramente de las extremidades superiores a través de una tensión que se transmite al tórax y a sus músculos, se ven dificultadas sus funciones, entre ellas la de facilitar los movimientos respiratorios. Además de esto, hay que tener en cuenta que esta falta de oxígeno va causando también lo que se conoce como la tetanía, es decir, todos los músculos comienzan en colapso y ese colapso lleva a que todo entre en una suerte de calambre muscular por todos lados. ¿Ha tenido usted un calambrecito en alguna de sus extremidades? ¿Sabe cuando agarra el calambre aquí? Que no somos capaces ni de hablar del dolor que sentimos.
A veces nos agarra un calambre en uno de los dedos y ¡ay, Dios mío, no puedo ni pisar! Imagínense un calambre generalizado en todo el cuerpo. Las lesiones producidas por los clavos en ambas manos, en esta zona, hay que tener en cuenta que las lesiones fueron aquí. Mel Gibson lo hace aquí por una cuestión de iconografía, como la mayor parte de la iconografía la tiene en la palma de la mano, pero en realidad las lesiones han sido aquí, sí. En esta parte de la muñeca. Pues las lesiones producidas por la corona de espinas, y una nota final para destacar que la posición en la cruz hace difícil la llegada de oxígeno al cerebro. Conociendo la lenta agonía y el mantenimiento de la conciencia casi hasta el último instante, en base a todas las consideraciones anteriores expuestas, obtenemos las siguientes conclusiones. ¿De qué murió Jesús? Causa inmediata de la muerte: hipoxia, anoxia. ¿Qué quiere decir esto? Disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y la ausencia total de oxígeno en la misma. Llegó un momento en que la sangre ya no tenía oxígeno. Esto es hipoxia, anoxia cerebral. Eso, hipoxia, anoxia cerebral, consecuencia de la hipovolemia, es decir, la disminución del volumen de sangre posthemorrágica, es decir, después de todas las hemorragias que ha tenido, de insuficiencia respiratoria mecánica, incapacidad para poder respirar adecuadamente por falta de movilidad, por graves lesiones en los músculos intercostales y en la insuficiencia cardíaca. Muy bien, ¿cuál es la causa fundamental de la muerte? Múltiples heridas y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco. ¿Origen de la muerte? ¿Murió por accidente? No. ¿Se suicidó? Tampoco. Origen de la muerte: criminal. Es una muerte criminal. Bueno, hay que decir que este doctor, es especialista en medicina legal, que es profesor titular de la medicina legal de la Universidad de Granada de España, ¿no? O sea, que realmente no es un señor aficionado. No es don Randy o Juan de los Palotes, no. Es una persona especializada en este tipo de lectura, podríamos decir, que nos dice: aquí hubo un crimen, este crimen que ha sido narrado por los evangelios, además de ser cierto, tiene todos los visos de mostrar que esta persona murió criminalmente, y luego, por esas cosas de la vida, para ver si la cosa era verdad, le lanzaron, y justamente esa lanzada demuestra que ya estaba muerto antes de pasarla, de atravesarlo. Y es curioso porque justamente por esa lanzada se da uno cuenta de todo el sufrimiento interno, porque al salir sangre y agua se abre la cavidad cardíaca que ya... Entonces sale el suero y que la sangre ya estaba coagulada dentro del mismo corazón. Luego había fallecido unos momentos antes, prácticamente una media hora antes. Es muy edificante y muy como que nos llama a la conciencia, nos llama a pensar: caramba, yo que de cualquier cosa me quejo, que no soy capaz de hacer un pequeño sacrificio por este Dios que lo ha dado todo por mí. Que estas meditaciones, porque esto nos ayuda a pensar, caramba, esto podía haber sido un cuento, pero es una realidad, cada vez se demuestra que es verdad lo que dice la Sagrada Escritura, pues que al menos nos animemos pues a estar con el corazón de Jesús, a estar haciendo oración ante el Señor y por lo menos a decirle: mira, gracias porque yo no había caído en la cuenta todo lo que has sufrido por mí. Pues ahí está. Ahora vamos a darle gracias a través de la Santísima Virgen María. Vamos a poner
todas nuestras intenciones en las manos de aquella que es, como dijimos al inicio, por eso elegí esa frase, hueso de los huesos, de Dios. carne de la carne de Dios. Lo que tiene que haber sufrido ella al ver esta realidad de su divino Hijo es indescriptible. Ponemos todas las intenciones que ustedes tienen en su corazón, las de todos nuestros bienhechores, de nuestros socios colaboradores, oyentes, televidentes, y a ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitar. A todos ustedes le damos las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Agradecemos a María Jesús, que ha hecho la parte técnica, y les recordamos, ayúdennos para que los corazones de Jesús y de María puedan estar junto a ti.